Buenas noches, profesora Virginia. Em, Reportándome con la actividad 1, finalmente me es viable elaborar el video y ahora explicar los fundamentos de la normatividad fiscal. Entre ellos encontramos las finanzas públicas, la política fiscal, la política del gasto público y los presupuestos. Bien, en lo que se refiere a las finanzas públicas, son los instrumentos del gasto público y los impuestos con los que el gobierno cuenta como tal para, mediante estas, fomentar la ocupación y el empleo, además de los servicios. Es a través de este gasto público y de los impuestos que el Estado tiene la posibilidad de hacer proyectos de interés social, de hacer inversiones y de asegurarse de recaudar los impuestos para que sean pagados por todos los ciudadanos y por las empresas que trabajen o desempeñen alguna actividad en el país. Por otra parte, el gasto público debe funcionar en estímulo del consumo, es decir, que el Estado, cuando tiene suficientes recaudación de impuestos, le es posible generar al mismo tiempo trabajo para otros ciudadanos que forman parte del Estado, ¿no? Los impuestos normalmente están vinculados a los ingresos de una persona, es decir, que a mayores ingresos, pues mayores impuestos. Los impuestos hoy en día son considerados recesivos, ya que van a afectar de la misma forma a la población de menores ingresos o a la clase alta, ¿no? La política fiscal, bueno, es el instrumento mediante el cual el Estado crea un ahorro público y se encarga de establecer un presupuesto para que con el dinero recaudado y los impuestos tengan un plan de distribución y conserven la estabilidad financiera. Es decir, que la política fiscal lo que va a hacer es la redistribución del ingreso para buscar el crecimiento de la economía del país y amortiguar más o menos los periodos económicos impositivos como ha resultado ahora, ¿no? Con esta cuestión de la pandemia. De ahí que, por ejemplo, yo que vivo en España hace mucho tiempo, pues el Estado se ha visto amortizado por la Unión Europea para hacer frente a la cantidad de personas que han suspendido su trabajo o muchos de ellos lo han perdido, ¿no? Y al mismo tiempo para estabilizar las bolsas y evitar una depreciación o crisis mayor. Lo que es la política del gasto público, bueno, pues son las cantidades de recursos financieros y económicos con los que cuenta un gobierno para cumplir sus funciones y para proporcionar servicios suficientes a la sociedad a la que gobierna. Es decir, que es un instrumento por el cual el gobierno en diferentes niveles influye en el consumo, la inversión, el empleo, y es una especie de devolverle a la sociedad algunos de los recursos económicos que él ya ha captado. Es decir, nosotros pagamos impuestos y con el dinero que él recauda, pues lo devuelve en servicios para la sociedad y apoya a quienes menos lo necesitan. El presupuesto público es la estimación de lo que puede gastar el Estado en un periodo determinado. Es decir, hace la recaudación de dinero mediante Hacienda, mediante la Secretaría de Hacienda, y elaboran presupuestos que se tienen que llevar al Congreso para que se aprueben y para que los gobiernos en funciones no abusen del dinero que recaudan y esté regulado todo por una ley, ¿no? En este caso aquí en España es por un decreto de ley y prevé que los ingresos que se tienen en cuestión sirvan y sean suficientes para el ejercicio de su gobierno. Muchas gracias por todo, muy gentil de su parte. Esto de hacer un vídeo para mí es un reto, no es algo que me agrade mucho y lamento la demora, pero agradezco su tiempo, su esfuerzo. Le doy las gracias porque es una asignatura completamente intensa, muy interesante, ardua,
porque finalmente nos hace ser conscientes de la importancia que es pagar nuestros impuestos y al mismo tiempo de cómo se engranan los engranes de un estado, de un país, para hacer que funcione y que la economía tenga estabilidad, futuro y el país crezca y se desarrolle. Muchas gracias. Hasta pronto.